Bueno, nada, en realidad con respecto al tema de lateral interno, la idea que a mí no me gusta por ahí hablar mucho de ejercicios porque después como que te los olvidas y se pierde. Yo creo que el ingenio del kinesiólogo te da para, para hacer vos los ejercicios, pero sí por ahí dejar en claro algunos principios que yo particularmente uso. Yo creo que cada uno tiene sus métodos, pero hay algunos principios que yo particularmente uso para rehabilitar este tipo de lesiones. Este, Cuando ya me viene con un diagnóstico de lateral interno, yo lo que hago es corroborar que realmente sea así, no por desconfiar de lo que dice el médico, sino para asegurarme y por ahí, porque siempre la evaluación kinésica te aporta algunos datos que el simple diagnóstico por ahí no. Hablando de un paciente de consultorio, ¿no? Entonces por ahí simplemente evaluar el valgo de rodilla, ver si realmente la rodilla cede más que lo habitual. Suele venir acompañado de dolor a la palpación. También suele haber mucho dolor en los rangos finales de movimiento, tanto de tensión como de sobre todo de flexión. En la flexión máxima suele haber mucho dolor y probablemente nos encontremos con algún signo focal de inflamación y de edema, presencia de calor local y mucho dolor al tacto en la zona de la inserción del ligamento lateral interno, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, lo que yo hago una vez corroborada el diagnóstico de la patología, me tomo por ahí los primeros 2 o 3 días para tratar más que nada los síntomas que yo sé que me van a permitir avanzar en la recuperación, que es tratar de bajar el dolor y tratar de bajar la inflamación para lograr un ROM completo, ¿no? Yo teniendo el ROM completo en los primeros 3 o 4 días, yo ya sé que a partir de ahí la, la progresión de mi trabajo va a ser muy favorable. ¿Sí? En base a mi experiencia, si yo logro tener el rango de movimiento en los primeros 3 o 4 días completos sin dolor y con una presencia mínima de inflamación, este, yo sé que a partir de ahí la progresión va a ser buena, por lo cual, este, si como kinesiólogo, con lo que ya sabemos, frío, compresión, mantener, yo no soy muy aliado del reposo, pero sí, obviamente, reposo por ahí de esa estructura en particular, evitar el movimiento que yo sé que lo va a lastimar, pero bueno, que es una lesión que me permite seguir con la vida diaria del deportista en forma normal. Y una vez que yo me aseguré de tener el round completo, tanto en un siguiente estadio, la cadena cinemática cerrada y la cadena cinemática abierta, en mi caso particular, la trabajo en forma conjunta las dos, no hago diferencias, ¿sí? Una vez que yo puedo tener eso, ejercicios de cadena cerrada y de cadena abierta, sin dolor o con dolor mínimo, la verdad que la ausencia de dolor va a ser difícil por ahí, pero por ahí con un dolor mínimo, yo lo que hago es progreso al salto, ¿sí? Nosotros como teoría sabemos que tanto el trote como la carrera es una sucesión de saltos. Entonces, en deportes como el fútbol, por ejemplo, para yo devolver a un deportista a correr, lo primero que tengo que hacer es que el salto sea sin dolor o con el menor dolor posible, ¿no? Entonces, en este tipo de lesiones, como la inestabilidad va a ser siempre interna, yo lo que tengo que tratar es de tener lineal, un salto lineal, sin dolor o con el menor dolor posible, ¿sí? Una vez que yo adquirí eso, recién ahí paso al trote, digamos, o a la carrera en menor velocidad si se quiere. Entiendo que por ahí no escucha gente de otros países y por ahí no va a entender si hablo con algunos dialectos, pero una carrera en menor velocidad me refiero al trote, ¿no? Lo primero lo que yo tengo que lograr es que el deportista lo realice en forma coordinada y sin dolor en forma lineal. Es decir, si yo me posiciono en un plano frontal, ya sea en vista anterior o vista posterior, yo tengo que ver que el deportista pueda mantener una carrera coordinada sin dolor. Este, Después los ejercicios que meto ahí son ejercicios de valgo forzado, porque simplemente es el mecanismo que me lesionó al deportista, ¿no? Ya sea con el campo de juego o por ahí con la interacción con otro deportista. Entonces los ejercicios de valgo forzado, este, los meto ahí y ya recién, una vez que yo tengo el valgo forzado sin dolor o por ahí con algún pequeño dolorcito al final del movimiento, sí, ya con un valgo muy forzado, recién ahí es donde paso a la carrera propiamente dicha y a los ejercicios ya propios del deporte, ¿sí? Lo último que yo dejo cuando me refiero a ejercicios propios del deporte, son los ejercicios que inciden directamente sobre la zona lesionada. Por ejemplo, el más característico es el cambio
de dirección. Yo tengo una lesión, por ejemplo, del ligamento lateral interno de mi rodilla derecha. Yo sé que cuando vaya hacia afuera y vuelva hacia adentro, es ahí el momento en el cual se produce este gesto. Por ahí con los dedos es difícil, pero si yo voy hacia allá y vuelvo, ¿sí? Es ahí donde se produce el dolor. Entonces, ese tipo de ejercicios, yo los trato de dejar para el final, una vez que toda la sucesión anterior ya la tengo lograda. Y no le tengo miedo tampoco en este tipo de lesiones a tener que bajar un escalón en la recuperación, porque como es una estructura que se utiliza mucho, en los dos deportes que yo trabajo, haciendo una comparación con lo que hablábamos del ligamento cruzado anterior, si yo tengo que devolverme un escaloncito más porque el deportista quizá presentó dolor, o porque volvió la inflamación, o porque me manifestó algo, o porque yo noto que el gesto no está bien, porque por ahí lo que yo puedo notar es compensación con algunas estructuras, yo puedo ver que hace mayor uso de cadera, o que hace mayor uso de tobillo, o que me corre, por ejemplo, todo el tronco para compensar el dolor de la rodilla. Eso significa que no está usando la estructura en forma normal. Entonces, es preferible devolver un escaloncito, asegurarme bien que voy bien y recién ahí volver. Pero más o menos, para simplificar la progresión, sería asegurarme un rock completo, cadena cerrada, cadena abierta, el salto frontal con la carrera a baja velocidad, después la carrera a alta velocidad y después ya sí el valgo forzado y los ejercicios propios del deporte, ¿no? Continuando con el tema de que estamos tratando patologías, contanos un poco qué es el hallux rígido. Bien, bueno, es un nombrecito que ya quedó medio difícil, ¿no? Para la gente que se lo explica el médico, pero bueno, en realidad es una lesión que se da en la primera articulación del metatarso, del pie, del famoso dedo gordo que le decimos nosotros, o del primer dedo del pie, y se da en la articulación del metatarso con la, con la falange, ¿no? Que si nosotros hiciéramos una analogía con la mano, sería en esta articulación de acá, pero del pie, lógicamente, ¿no? Es una patología que las experiencias que yo he tenido, no tanto en el deporte, pero sí por ahí en personas adultas, sobre todo suele tener alguna incidencia también mayor en mujeres por todo este mecanismo hormonal que a veces las mujeres tienen a diferencia de los hombres por ahí somos un poco más regulares, entonces suele por ahí también tener mayor incidencia en mujeres, o por ahí en personas que por su actividad de la vida diaria tienen algún estrés mantenido sobre esa articulación, y es una patología que particularmente produce mucho dolor, produce rigidez como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. O sea, cuando el cuerpo siente que el dolor le molesta, lo que hace es eh, mantenerlo quieto, ¿no? Este, nos solemos encontrar con presencia de inflamación, y también lo que suele a veces acompañarse es de una pequeña deformación de la articulación. Sí, es como si esto debería estar plano, y lo que sucede es que se produce una elevación de ahí, acompañada también a veces de un acortamiento como quien diría, de la planta del pie, ¿no? De la musculatura de la planta del pie se suele retraer, entonces eso suele subir, la articulación que estamos hablando, ¿no? La del dedo gordo del pie suele subir, y, y eso es lo que nosotros también debemos trabajar como kinesiólogos, no solo ir al síntoma, sino también empezar a trabajar estas pequeñas deformidades que trae aparejada. Y también, en este caso en particular, es una patología en la cual hay que detenerse un poco y tomarse un poco el tiempo también, porque en las fases de la marcha, y no solo de la marcha, sino de la marcha, de la carrera y demás, la última fase o sea, la fase final del despegue, se produce con la articulación con la articulación del dedo gordo del pie, ¿no? Del primer dedo. Entonces, si nosotros nos encontramos frente a un paciente que ya viene con un diagnóstico de hallux rígido, lo que nosotros podemos llegar a encontrar aparejado a eso es un cambio en la biomecánica de la marcha, y si el cambio ya se instaló en la biomecánica de la marcha, en todo lo que sigue después va a estar en el salto, en el trote, en la carrera y demás. Con lo cual, a la hora de programar o de diagramar un esquema de recuperación de ese paciente,
yo lo que tengo que asegurarme es, si la patología es una patología aguda, quizá la progresión va a ser más fácil, porque yo tratando el síntoma, todavía el cerebro no instauró el hábito de la mala marcha, si se quiere, ¿no? O de la mala forma de caminar. Ahora, si yo me encuentro con un paciente que ya viene con una patología instaurada, que hay cambios ya morfológicos, que hay elevación del primer dedo, que hay, y eso ya está instaurado, cuando yo lo quiero estirar el dedo, vuelve a la posición, que encontró como una posición antálgica ahí, o como una posición sin dolor, digamos, para mantenerla ahí, ya la rehabilitación mía tiene que encararse no solo al síntoma, sino tratar de devolverlo a su marcha anterior. Y si yo, lo más probable es que no conozca la marcha anterior, porque una vez al consultorio llegan pacientes que son nuevos, tratar de, con las herramientas que uno tenga, de empezar a encontrar anomalías en la marcha, no solo para esa patología, sino también para la patología que van a empezar a suceder en el cuerpo, porque nosotros sabemos que los pies son la base de sustentación que tenemos, y como te digo, como se altera la fase final de la marcha, si nosotros nos quedamos solo en trabajar el síntoma de ahí, van a empezar después a aparecer seguramente anomalías en los tobillos, en las rodillas o en las caderas, para compensar la falta de uso de esa articulación. No sé si se entendió. Sí, fue muy claro. Te iba a consultar. ¿Nos podrías explicar cuál es la importancia de cuantificar la fuerza y si es un índice predictivo de lesión? Uy, qué buena pregunta esa. Eh, nosotros como, bueno, a ver, no voy a hablar de nosotros, voy a hablar, en mi caso, a la hora de formarnos como profesionales en fisiología, no hemos tenido materias tan específicos a la cuantificación de la carga en particular, ¿sí? Eh, bueno, la kinesiología en Argentina es muy variable, es un país tan amplio y tan diferente en un montón de aspectos que hasta incluso en la formación de los profesionales tenemos bases diferentes. En algún momento en Mendoza la carrera de 3 años, después pasó a ser de 4, ahora no sé si es de 5, de 4, y bueno, y hay esas variantes que se presentan. ¿Y por qué las traigo a colación? Porque nosotros en nuestra formación fuimos preparados para abordar en un 70-80% al paciente post lesión y en un 20-30% al paciente prelesión, o lo que sería la quinefilaxia, lo que sería la prevención. Entonces, eh, hay muchas zonas grises que nosotros necesitamos a la hora de trabajar y que no la tenemos en nuestra formación de base, como sí tienen, por ejemplo, los profes de educación física, ¿sí? Entonces, la cuantificación de la carga, los análisis de un montón de aspectos eh, a nivel histológico, a nivel de tejido, los análisis de un montón de aspectos a nivel de la biomecánica, los análisis de algunos aspectos a nivel de la evaluación, a nivel de la profilaxis, son cositas que nos han faltado en nuestra formación de base y que nosotros tenemos no la obligación, pero por ahí necesitamos para tratar de abordar mejor al deportista, conocerlos. ¿Y a qué me refiero con esto? A la hora cuando uno habla de cuantificar una carga, no es más que medir al deportista los valores que está y tratar de saber cómo tengo que ir administrando los trabajos para que el deportista llegue a la forma óptima, perdón, en la cual yo lo necesito para realizar esa actividad. Y si bien esto no es del campo de la kinesiología, porque nosotros en realidad no trabajamos con pacientes sanos en nuestro trabajo particular, cuando nosotros empezamos a trabajar en un equipo, como nos pasa a los que trabajamos en el deporte o por ahí en otros ámbitos también, en equipos interdisciplinarios, nos encontramos que el profesor de educación física tiene un déficit en el área de la salud y nosotros tenemos un déficit en el área de la preparación y de la programación de, de, de ejercicio. Entonces, en la pregunta puntual, que es con respecto a la cuantificación de la carga, yo creo que es muy importante que nosotros como kinesiólogos tengamos la obligación de preparar, de preguntar, de trabajar a la par de los profes, de ver qué hacen los profes, de ver
qué hacen cuando miden un VO2 máximo, qué hacen cuando trabajan con una RM, qué hacen cuando evalúan una fuerza máxima, qué hacen cuando evalúan la capacidad de asimilación de oxígeno en el cuerpo, por qué lo hacen, por qué trabajan con un 70, 80 o 50 o 40% de la carga máxima que encontraron en esa evaluación, y sobre todo, no solo por qué, sino para qué lo hacen. Porque después nosotros como kinesiólogos, cuando nos enfrentemos a un deportista lesionado, vamos a tener que devolverlo lo más parecido a lo que estaba previo a esa lesión. Y hay una zona, como digo, hay una zona gris entre nuestro conocimiento y el conocimiento del profe que hace que nosotros nos tengamos que inmiscuir ahí, preguntando, averiguando, leyendo, para saber cómo abordar ese tipo de cosas. Y como digo, como nosotros de base no lo tenemos, lo tenemos que necesariamente aprender para poder saber. La cuantificación de la carga hace que nosotros, a la hora de un trabajo en consultorio, de un trabajo de campo, tengamos que dejar de usar el típico hacer 3 series de 10, porque eso ya no va más, y porque eso no va a hacer que el deportista vuelva de la forma de la forma más óptima posible al regreso. Y vos creo que, Gaby, me parece que hace rato nombraste al, al, al readaptador, Sí. que es una figura que, bueno, en San Juan todavía no lo tenemos, pero ustedes en Mendoza sé que tienen varios buenos, eh, y es una figura que si bien entiendo que en otros países ya tiene su título, acá en Argentina está siendo tomada o por el profe o por el kine. Claro, acá en Argentina tenés, es un título de posgrado, está en la Universidad de Rosario, Gran Rosario. Ah, Y bueno, ya está en Argentina, ¿viste? está en Mirá, no Argentina, sabía. sí, y en España está en la Universidad Europea de Madrid, en la sede de Tenerife. Bien, bien, bien. Claro, yo ya sabía que en otros países que ya existía, y como te digo, había tenido contacto con colegas de Mendoza, porque sé que allá ya existe esa figura, sé que ya los clubes, por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer al de Godoy Cruz, que es el profe Antonioni, y la realidad es que no es más, o sea, no es más que el deportista conocer las fases y programación de perdón, el kinesiólogo conocer la programación de un entrenamiento y el profe conocer el área de la salud. Creo que es donde se produce esa mezcla, nace esta figura y que yo he tenido la posibilidad de charlar con algunos colegas que están muy en contra y mi postura es totalmente a favor. Yo creo que es una figura que de crearse nos va a servir mucho y no nos va a quitar trabajo, al contrario, nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea mejor, porque como yo siempre digo, cada vez que la vara se eleva, el que se quedó por debajo de la vara solo sale del sistema. Entonces, No, como fisio, es un trabajo muy importante el que realiza el readaptador y la importancia también de que como fisioterapeuta, si les interesa también, que se informen y que también pueden optar por estar en esa área, que también está siendo ocupada por preparadores físicos que obtienen la titulación y sepan que desde el área de fisioterapia también se puede acceder. claro, a eso voy. Como te digo, es una zona gris que alguien la tiene que ocupar y que cualquiera que esté, a ver, eh, si vos tenés el conocimiento necesario para hacerlo, lo podés hacer tranquilamente. Entonces, yo ahí sí estoy muy a favor de la aparición de esta figura porque entiendo que si lo que se busca es un objetivo en común, y ese objetivo en común es que el equipo en el cual vos trabajás, que te paga un sueldo, este, logre objetivos deportivos, mientras más figuras estén inmiscuidas en ese trabajo y el trabajo tienda a perfeccionarse, yo creo que no tiene que existir ese egoísmo profesional de que no, una figura que el profe, no. Si el profe está preparado y capacitado y conoce el área de la salud, lo puede hacer, y si nosotros empezamos a estudiar eh, las bases de los entrenamientos, tanto la fisiología como la anatomía, como un montón de conceptos, la cuantificación de la carga, un montón de conceptos que trabajan los profes, yo creo que también lo podemos hacer tranquilamente. Claro, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el redactor del primer equipo es el fisioterapeuta Juanjo Brau. Ah, mirá, no sabía. Bueno, ¿viste?
Sí, yo no sé, como, veo que ustedes también están a favor de la figura. Yo en mi caso particular sí, creo que es una figura que debe existir, porque como te digo, seguramente los tiempos van a ir acompañando las bases de las universidades para que nos formen, eh, digamos, para que nos formen realmente para lo que vamos a salir a hacer en la calle. Después no es una queja, es una opinión, ¿no? Para que nos formen como vamos a salir en la calle después, y creo que este tipo de cositas van a ir apareciendo con el tiempo, seguro. Para finalizar la entrevista, nos gustaría si quieres brindar algún consejo y si podés brindar también los canales para que te puedan contactar. En particular las quiero felicitar por lo que están haciendo, porque me parece que acercar la kinesiología a la gente es una manera también de que la profesión crezca. Hay, a ver, hay lugares en los cuales la kinesiología ya tiene su lugar, valga la redundancia, donde ya lo encontró, donde ya se centró y donde ya los límites en cuanto al trabajo ya están bien delimitados. Mendoza es uno de esos porque tuve la posibilidad de vivir ahí y la verdad que en eso está un poco más avanzado que San Juan. Acá en San Juan, como que todavía hay una cierta idiosincrasia un poco retrógrada en cuanto al deporte y demás, entonces como que nos cuesta por ahí encontrar nuestro lugar. No encontrar el lugar, porque todos sabemos que el lugar existe. Hacer que las personas que tienen que encargarse de eso le den el lugar al fisioterapeuta, pero bueno, yo creo que ya en el resto del mundo, dije Mendoza porque ustedes son de ahí, pero creo que ya en el resto del país como que ya la figura del kinesiólogo ya está muy instalada, y acá en San Juan, bueno, como que es un trabajo que va costando, estamos armando ahora con el colegio la subcomisión de deportes, ya llevamos 3 reuniones, todavía no la dimos a conocer porque todavía estamos formando los componentes, pero creo que es un gran paso para la provincia y esto que ustedes hacen de dar a conocer la profesión, está bueno porque vos a veces no sabés que necesitas un fisio y realmente lo necesitas, en un par de cositas que vos pensás que las solucionás de otra manera, y seguramente con un kinesiólogo al lado, no solo la recuperación va a ser más rápida, sino también a la larga va a ser mejor. Este, bueno, nada, en mi caso particular ahora tengo la suerte de estar trabajando con la selección de hockey en la rama femenina, y circunstancialmente estoy trabajando en la rama masculina, porque bueno, el fisio actual de la selección es, un- es el fisio de Barcelona, del área de hockey, ¿no? Pero bueno, el hockey es medio particular porque pasa un poco como el fútbol, hay muchos deportistas que están en otros lados, en las ligas de Portugal, de Italia, de España, Francia, y también tenemos el equipo que está acá en Argentina, que está conformado mayoritariamente por jugadores de San Juan, hay un par de chicos de Mendoza y chicos de Buenos Aires, tanto de la rama masculina como femenina. Bueno, y ese es el trabajo que estoy haciendo yo ahora, complicado por la pandemia, con contratiempos, con jugadores que por ahí algunos se contagian, entonces tienen que dejar de entrenar, y bueno, y con los contratiempos que estamos viviendo, pero bueno, nada, una experiencia muy linda porque te acerca por ahí a deportistas de muy alto nivel. Entonces, como yo siempre digo, te obliga a mejorar vos también como kinesiólogo. Me ha tocado trabajar con jugadores que han estado en la selección, en los clubes, ¿no? En la selección de Italia, me ha tocado con jugadores que han jugado en los mejores clubes de Portugal, en los mejores clubes de España, han jugado en clubes de Italia, y bueno, nada, vienen de una fisiología de un país del primer mundo, entonces vos tenés que estar a la altura, ¿no? Y la verdad te felicito por este nuevo proyecto y porque te estás destacando en el área de fisioterapia y considero importante también el rol que estás ejerciendo en la selección. Dale, gracias a ustedes y bueno, ojalá que este proyecto que están encarando siga porque está muy bueno. Está muy bueno que den a conocer la kinesiología, así que bueno, a meterle para adelante. Exacto. Bueno, Marcelo, muchas gracias por esta entrevista. Esperamos contar de nuevo con vos en otra oportunidad. Y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.